Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Eh, la clase de hoy vamos a continuar todavía como lo ven en esta primera lámina con la unidad número 3, trabajo y energía. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso, ¿sí? Para que quede bien consolidada que quede bien consolidados los conocimientos correspondientes a la unidad 3 antes de que lleguen las evaluaciones que están prontas a venir. Entonces, vamos a resolver hoy algunos trabajos, o algunos ejercicios correspondientes a el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Que es muy importante en mecánica newtoniana, mecánica clásica, y es muy importante en su formación como ingenieros. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejercicio que tenemos acá, el cual dice de la siguiente manera. Una partícula de masa m igual a 5 kilogramos se libera desde el punto A, es decir, se libera desde acá, desde lo más arriba. Vean, aquí está la partícula de masa m. Se libera desde este punto y va a hacer este recorrido por este tobogán, esta pista que suponemos no tiene fricción, como se muestra aquí en la figura. Piden determinar a la rapidez de la partícula en los puntos B, acá, y en los puntos C, este punto que tenemos acá. Y en el apartado B nos piden determinar el trabajo neto invertido por la fuerza de la gravedad. Vean que esto está aquí a una cierta altura. Aquí hay una fuerza de gravedad actuando hacia el centro. Bueno, aquí es completamente hacia el centro, no es inclinado. Es así, mejor dicho. ¿Sí? Hacia el centro. Entonces, esta fuerza que hace que se genere un desplazamiento vertical, porque si vemos, la partícula se encuentra a esta altura, luego va a estar a esta altura y luego va a estar a esta altura. Es decir, se desplaza todo esto en C y se desplaza todo esto para llegar a B. Entonces, este desplazamiento producido por esta fuerza genera un trabajo. ¿Cuánto es ese trabajo? Es lo que nos están pidiendo. No el de B, no el trabajo para llegar a B, sino el trabajo para llegar a C. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza gravitacional multiplicada por este desplazamiento que tenemos acá. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer en la parte B. Pero bueno, vamos a comenzar uno a uno, empezando por el principio, ¿sí? Que es lo más fácil siempre. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá y comenzamos a resolver este ejercicio analizando. Tenemos una partícula que tiene una masa. Al tener una masa y estar ubicada a una cierta altura desde un sistema de referencia que nosotros podamos colocar, entonces quiere decir que va a tener energía potencial gravitacional. Recuerden que la energía potencial, sea elástica o sea gravitacional, ¿sí? La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo asociada a su posición en el espacio. En este caso, la energía potencial gravitacional es cuando una partícula está en una cierta posición por encima de por encima o por debajo de un nivel de referencia, ¿sí? Entonces, y que está siendo atraída, porque si no está siendo atraída por ninguna fuerza de gravedad, entonces no va a tener energía potencial gravitacional. Pero si hay una fuerza de gravedad que hace que ésta se mueva, entonces, debido a la posición que ocupe en el espacio, va a haber una cierta cantidad de energía que va a poseer ese cuerpo. Entonces, nos piden la rapidez de la partícula en los puntos B y C. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos usar allí nuestro principio del trabajo y la energía, que nos dice que el trabajo producido por una fuerza para llevar una partícula de un punto
1 a un punto 2 va a ser igual al cambio en su energía cinética. Entonces, cuando es igual al cambio en la energía cinética, entonces allí sabemos que hay rapideces involucradas, porque la energía cinética es la energía asociada al movimiento y viene dado por la expresión matemática, un medio de la masa por la velocidad, o la rapidez, mejor dicho, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si queremos la rapidez y nosotros conocemos acá que aquí se puede producir un trabajo debido a la gravedad, entonces decimos que el trabajo producido por la fuerza de la gravedad va a ser igual al cambio de la energía cinética. Ahora, la energía cinética, el cambio de la energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y nosotros nos damos cuenta que cuando comienza el movimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que ha sido liberado desde el punto A. Que sea liberado, ¿qué quiere decir? Que inicialmente estaba retenido, si estaba retenido, no tenía movimiento, no tenía velocidad, entonces allí en el punto A la rapidez es 0. Entonces ya por allí tenemos un dato muy importante que nos ayudará a resolver el ejercicio. Entonces vean cómo vamos tomando las informaciones. Aquí lo que nos dice es que se libera desde el punto A. Ya esta palabra nos indica que la velocidad en este punto es 0. Se libera y ya luego comienza a moverse debido a que comienza a haber un cambio de energía potencial a energía cinética. Ahora nos dice que la pista es sin fricción. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sin fricción? Quiere decir que no hay fuerza resistiva. Entonces, si no hay fuerza resistiva, no hay trabajo de fuerza resistiva. Entonces, acá se va a mover sin que haya trabajo producido por fuerza de fricción, por ejemplo. Entonces, nosotros planteamos nuestro problema sabiendo que la sumatoria de los trabajos, en este caso, va a ser solamente el trabajo de la gravedad. ¿Por qué? Porque no hay trabajo debido a otra fuerza. No dice que la partícula está siendo alada por una cuerda o que alguien empuja la partícula con una cierta fuerza o que hay una fuerza de fricción que genera que se retrase el movimiento o cualquier otra fuerza. No están especificando ninguna otra fuerza, incluso nos están diciendo que la pista es sin fricción, es decir, que ya nos dicen que no hay fuerza resistiva. Entonces, como no hay otra fuerza, entonces la sumatoria de todos los trabajos queda solamente que es la fuerza de la gravedad la que está actuando y es la que está generando ese trabajo. Entonces, por el principio del trabajo y la energía, ¿sí? Primero para el punto B, nosotros sabemos que la sumatoria de los trabajos, entonces va a ser igual al cambio en la energía cinética que experimente la partícula para ir desde el punto A hasta el punto B. Vean que nos piden en el punto B y en el punto C. Vamos a resolver primero para el punto B. Entonces, planteamos nuestra ecuación. La sumatoria de los trabajos nos queda simplemente el trabajo producido por la fuerza de la gravedad, que es la masa por la gravedad, por el desplazamiento. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? El desplazamiento va a ser esta distancia que tenemos acá. ¿Sí? Esta distancia, que corresponde con la altura en A menos la altura en B. Igual a un medio de la masa por la velocidad en B elevado al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en A elevado al cuadrado. Entonces, ya nosotros dijimos que en el punto A la rapidez es 0. Entonces quiere decir que todo esto se hace 0, desaparece. Entonces, ¿qué nos queda? Masa por gravedad por 5 metros menos 3.2 metros, eso da 1.8 metros, igual a un medio de la masa por la velocidad en B elevada al cuadrado. Si nosotros despejamos la velocidad en B, vean, pasamos este 2 a multiplicar, aquí tenemos masa, con masa se cancela,
No confundir esta masa con esta unidad que es metro. Vean que esta no está en cursiva, esta sí está en cursiva. Esta es la unidad metro, esta es la magnitud masa. Masa con masa se cancela, nos queda aquí gravedad por 1.8 o por 5 metros menos 3.2 metros. Este 2 pasa a multiplicar a este lado y este cuadrado pasa como raíz a todo este lado. Entonces nos queda que la velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el desplazamiento, que es 5 metros menos 3.2 metros de la posición. Entonces, borro todo esto para dejárselo más limpio. Ok. Simplemente, ¿qué nos queda hacer? Meter esos numeritos en la calculadora y ver cuál es el resultado que nos da. Colocamos raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica 1.8 metros. Y eso nos da un desplazamiento, una velocidad, perdón, de 5,94 metros sobre segundo. Es decir, cuando pasa justo en este punto, lleva una velocidad de 5,94 metros sobre segundo. Ahora, él sigue su recorrido y luego pasa por este punto, por C. Entonces nos interesa saber también cuánto vale la velocidad ahora en C. ¿Qué hacemos? Un procedimiento exactamente parecido, ¿sí? Tomamos desde el punto A hasta el punto C. Primero tomamos del punto A al punto B y nos dio este valor. Ahora tomamos del punto A al punto C y vemos cuánto nos va a dar de valor. Para C no es necesario volver a hacer todo este procedimiento, ya sabemos que es similar, entonces tomamos nuestra respuesta, retomamos nuestra respuesta a partir de acá, que va a ser lo mismo, pero ahora ubicando el punto C acá. ¿Sí? Si aquí es C, esto simplemente lo que cambia es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque ahora va a tener mayor desplazamiento. Está más abajo el punto C. Entonces nos va a quedar que la velocidad en C es igual, vean, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, y ahora el desplazamiento aquí que va a ser la altura inicial menos la altura final. ¿Sí? Entonces, eso es velocidad en C igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por 5 metros menos 2 metros. Vean que C se ubica a 2 metros desde el suelo. ¿Sí? Eso da 3. Entonces nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 3, raíz cuadrada de eso, y nos da que la rapidez en el punto C es igual a 7.67 metros sobre segundos. Vean que la rapidez en C es mayor que la rapidez en B. Es lógico, ¿por qué? Porque está más abajo. ¿Qué quiere decir que esté más abajo? Que hay más energía potencial, porque vean, aquí tengo una cierta cantidad de energía potencial, aquí la energía potencial ya es un poco menor, y aquí la energía potencial es menor aún. ¿Qué quiere decir? Que la energía potencial va disminuyendo. Si la energía potencial va disminuyendo, ¿qué va a pasar con la energía cinética? La energía cinética tiene que ir aumentando. Entonces, a medida que la energía potencial disminuye, la energía cinética aumenta. Entonces, mientras menor sea la energía potencial, mayor va a ser la energía cinética. Como en C la energía potencial es menor que en B, entonces en C la energía cinética tiene que ser mayor que la energía cinética en B. Entonces, es un resultado completamente lógico. Vean que cuando ustedes resuelvan un ejercicio, tienen, por eso es que yo siempre les recalco que es importante que dominen los conceptos básicos, ¿sí? Los conceptos, el fenómeno, dominarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes resuelven un ejercicio, ustedes pueden darse cuenta si está bien o si está mal debido a un análisis lógico. ¿Sí? Si ustedes manejan bien el concepto de conservación de la energía, por ejemplo, aquí se dan cuenta que es un trabajo, es un resultado completamente lógico. Si aquí le diese una velocidad en C menor que la velocidad en B cuando C está por debajo de B,
sería ilógico. ¿Por qué? Porque si no hay fuerza resistiva que detengan el movimiento, mientras más cambie la energía potencial, mientras más disminuya, más debería aumentar la energía cinética. Entonces, si aquí le da una energía cinética menor que acá, eso está mal, es ilógico. Entonces, vean, simplemente con un análisis lógico, desde el punto de vista fenomenológico, ustedes pueden saber si está bien o si está mal. Entonces, en la parte B nos piden encontrar el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que la partícula se mueve desde A, acá, hasta C, acá. Entonces, simplemente tenemos que saber cuánto vale este desplazamiento, ¿sí? Y listo. Ese desplazamiento va a ser igual a Y en A menos Y en B. Y podemos calcular el trabajo de la fuerza de gravedad para ir desde el punto A hasta el punto C es igual a la fuerza de la gravedad, que es la masa por la gravedad, multiplicado por el desplazamiento, la altura en A menos la altura en C. De allí tenemos que el trabajo de la fuerza de la gravedad para llegar desde el punto A hasta el punto C es igual a 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica el desplazamiento, que es 5 metros menos 2 metros. ¿Sí? Eso nos da 3 metros si resolvemos para el desplazamiento, y cuando multiplicamos 5 por 9.8 por 3 nos da 147, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metros nos da joules. Entonces, el trabajo es igual a 147 joules. Bueno, continuemos con un ejercicio, otro ejercicio más. Nos dice, en su mano, una pitcher de softball mueve una pelota de masa 0.250 kilogramos alrededor de una trayectoria circular de radio 60 centímetros antes de soltarla. Es decir, ella agarra, tiene la pelota y su movimiento, si ustedes han visto cómo se juega el softball, antes de lanzarla ellos hacen movimientos circulares para darle mayor energía a la pelota y que cuando la suelte salga con mayor energía. Entonces, ellos hacen este movimiento, le dan vuelta, 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 vuelta y luego la sueltan acá abajo. ¿Sí? Entonces, la pitcher mantiene una componente de fuerza sobre la pelota de magnitud constante 30 metros en la dirección de movimiento alrededor de la trayectoria completa. Es decir, que cada vez que ella la va moviendo, aquí la fuerza va a ser 30 newtons. ¿Sí? Cuando viene acá, la fuerza es exactamente la misma. Cuando viene acá, la fuerza es exactamente la misma. Acá es la misma, acá es la misma. ¿Por qué? Porque es una fuerza constante. Siempre mantiene la misma fuerza. La rapidez de la pelota en la parte más alta del círculo es 15 metros sobre segundo. Es decir, acá tiene una rapidez de 15 metros sobre segundo en este punto de acá. Si ella suelta la pelota en la parte más abajo, digamos acá, puede ir en cualquier sentido, puede ser hacia acá o hacia acá, si mueve en este sentido, ¿sí? Pero aquí, en esta parte superior, la rapidez es 15 metros sobre segundo. Y ella suelta la pelota cuando va en esta parte inferior. Nos piden conocer cuánto va a valer la rapidez en este punto acá. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos conocer. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que la pitcher mantiene una fuerza constante de 30 newton a medida que va generando el movimiento circular.
entonces tenemos fuerza. Nos dicen, digamos que esta es la trayectoria circular, que en esta parte tiene una rapidez. Y nos preguntan la rapidez en esta otra parte de acá. En la parte superior tiene una rapidez de 15 metros sobre segundo y en la parte inferior, ¿cuánto vale su rapidez? Entonces, si hay dos puntos diferentes, quiere decir que para ir de este punto a este punto hubo un desplazamiento. ¿Sí? No es el mismo punto. Si no es el mismo punto, quiere decir que hubo un desplazamiento, se desplazó. Y si se desplazó bajo la influencia de una fuerza que vale 30 metros, 30 newtons, entonces si hubo una fuerza por un desplazamiento, quiere decir que hubo un trabajo efectuado allí. Ok, hubo un trabajo efectuado. Tengo en un punto inicial que me dicen que es la parte superior, hay una velocidad y tengo una masa. Masa por velocidad elevado al cuadrado, un medio de eso es energía cinética. Se está moviendo, siempre que se esté moviendo tiene energía cinética. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Vamos a calcular una velocidad, entonces también tenemos energía cinética. Además, ¿qué tenemos? Si nosotros hacemos un sistema de referencia, ¿sí? Si nosotros tenemos una trayectoria circular y decimos que en algún momento está acá y en otro momento está acá, entonces bajo un sistema de referencia nosotros podemos decir que esto tiene una altura Y2 y una altura Y1, ¿sí? Si tiene diferente altura, si aquí tiene una altura la pelota y aquí tiene otra altura, aquí tiene otra altura, quiere decir que a medida que se está moviendo tiene energía potencial también. Tiene energía cinética, tiene energía potencial, hay fuerzas actuando sobre el sistema, entonces hay trabajo producido. Entonces nosotros podemos aplicar nuestro principio del trabajo y la energía para resolver este problema. ¿Por qué? Porque tenemos información de sobra o necesaria para analizar este problema. Entonces tendríamos más o menos este problema. Acá, en este punto, la rapidez es 15 metros sobre segundos y en cualquier punto tenemos una fuerza de 30 newtons. ¿Sí? Acá, precisamente nos piden saber cuánto vale la rapidez. Entonces nosotros, primero, como vamos a plantear nuestro principio del trabajo y la energía, necesitamos saber cuánto es el trabajo y para saber cuánto es el trabajo necesitamos conocer cuánto vale el desplazamiento, es decir, todo este desplazamiento para ir de acá hasta acá, o todo este desplazamiento de acá, ¿sí? Porque está en una trayectoria circular, se desplazó todo esto aquí. Entonces, el desplazamiento para ir desde la parte superior hasta la parte inferior es media circunferencia, ¿sí? O el perímetro de media circunferencia. Entonces, la longitud de arco es pi por el radio, ¿sí? Nosotros tenemos acá el valor del radio, vean. Y pi lo conocemos que es una constante. Aquí tenemos el valor del radio. Entonces, el desplazamiento que va a sufrir en la trayectoria circular es igual a pi por r. Ahora, podemos calcular el trabajo mediante el teorema del trabajo y la energía para fuerzas no conservativas. Bueno, aquí le quité para fuerzas no conservativas porque, aunque es así, en este caso no hay fuerzas no conservativas porque no nos dicen que hay resistencia del aire, incluso la única fuerza que nos dan nos dice que es constante, es decir, que se mantiene. Entonces, no hay fuerzas no conservativas. Pero el teorema del trabajo y la energía, en su forma más amplia, incluye las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Es decir, cuando hay fuerzas de roce, están incluidas allí. Entonces, nosotros sabemos que el cambio de la energía cinética, de acuerdo a nuestro principio del trabajo y la energía, va a ser igual a el trabajo producido por todas las fuerzas que actúan. ¿Sí? En este caso, la fuerza constante es igual a pi por r y el cambio en toda la energía mecánica es igual al cambio tanto en la energía potencial, lo que cambia, perdón, en la energía cinética, más el cambio en la energía potencial.
¿sí? Y eso es igual al trabajo producido por la fuerza que actúan sobre el sistema. Entonces, la fuerza por el desplazamiento, pi por r, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿sí? Porque vean, esta energía es igual a esto, entonces podemos igualar todo esto igual a esto. Un medio de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial elevado al cuadrado, más un medio de la, perdón, un medio no, más la masa por la gravedad por la posición final, menos la masa por la gravedad por la posición inicial. Ahora, acá tenemos como lo que queremos saber es la velocidad al final cuando la pelota es soltada, ¿sí? Simplemente despejamos, pasamos un medio de la masa por la velocidad hacia el otro lado, positivo porque aquí está negativo, este que está positivo pasaría a negativo y este que está negativo pasa a positivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia de esta forma y decimos que acá es el cero gravitacional, ¿sí? La posición cero, la energía potencial final, que es esta que tengo acá, sería igual a cero porque su altura sería cero. Entonces solamente nos queda la energía potencial inicial, que es la energía potencial en este punto de acá. Entonces, un medio de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado más la masa por la gravedad por la posición inicial más el trabajo realizado por la fuerza que aplica la pitch, que es fuerza por pi por r. Ahora de acá simplemente despejamos, pasamos este 2 a multiplicar. Vean, acá tenemos masa, masa, masa. Como aquí no tenemos masa, simplemente dividimos para una masa y nos quedaría despejado. Es lo mismo que pasar esta masa a dividir. Divide acá, se cancela. Divide acá, se cancela. Divide acá, se cancela. Entonces, este 2 pasa a multiplicar, cancela este 2, aquí queda multiplicado por 2 y aquí queda multiplicado por 2. Entonces nos quedaría, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial elevada al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la posición inicial, más 2 veces la fuerza por el desplazamiento, que es pi por r, dividido para la masa. Al sustituir, nos queda la velocidad final igual a 15 metros sobre segundos elevado al cuadrado más 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por la posición inicial. Si todo esto es R, entonces la posición inicial es 2 veces R. El radio vale 60 centímetros, 2 veces el radio sería 120 centímetros, que es lo mismo que 1.2 metros. Más 2 veces la fuerza constante de 30 newtons por pi por el radio 0.6 metros dividido para la masa de la pelota, que es 0.250 kilogramos. Al meter todos esos valores en la calculadora, nos da una velocidad final de 26.5 metros sobre segundos. Entonces vean cómo ustedes pueden calcular a través de un análisis de las energías del sistema, de la energía potencial más la energía de la energía potencial más la energía cinética, la velocidad que tiene la pelota en cualquier instante. Pueden incluso ustedes como ejercicio en la casa calcular cuánto va a ser la velocidad si la pitcher soltase, por ejemplo, la pelota no acá abajo, sino que la soltase acá. ¿Cuánto sería la velocidad en ese punto? Entonces tienen que hacer básicamente el mismo análisis, lo único es que el desplazamiento acá será menor, ¿sí? Porque será de acá hasta acá. Ese es simplemente el desplazamiento. Y listo, creo que ese es todo lo que varía. Solamente varía esa parte aquí. Ah, bueno, y la posición final, que la posición final no sería esta, sino que sería esta. Entonces, habría una posición inicial y una posición final. Tendrían que tomar en cuenta. Entonces, es un buen ejercicio que lo hagan en casa para
tomar solturas a la hora de resolver este tipo de problemas. Pasemos a resolver un tercer problema. A ver, ahora con energía potencial elástica, donde hay tanto una parte lo resolvemos suponiendo que no hay fuerzas de roces, ¿sí? Ni fuerza resistiva, y una parte resolviéndola considerando fuerzas de roce. El problema nos dice lo siguiente. Un bloque de 2 kilogramos se une a un resorte de constante de fuerza 500 newtons sobre metro, como se ve en la figura. El bloque es jalado 5 centímetros a la derecha del equilibrio. Es decir, el bloque está acá en equilibrio y se ala hasta este punto que está a 5 centímetros a la derecha del equilibrio. Y se ala, se mantiene allí en reposo y se libera desde el reposo. Encuentre su rapidez cuando pasa por el punto de equilibrio, es decir, cuando pasa acá en x igual a 0, ¿cuánto va a ser su rapidez? Si A, la superficie horizontal está sin fricción, y B, si la superficie horizontal tiene fricción y su coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 0.35. Entonces vamos a tomar dos casos. Vean, este no era el caso, la parte C no viene al caso. Es simplemente esto. Se ala hasta 5 centímetros, se libera. ¿Cuánto vale la velocidad cuando pasa acá? Si no hay fricción. ¿Y cuánto vale la velocidad cuando pasa por este punto? Si hay fricción, y el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 350. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que si tenemos un resorte, vamos a tener una energía potencial elástica. Vamos a retomar esto para que quede bonito. Vamos a tener una energía potencial elástica, y si tenemos un resorte, ¿qué vamos a tener acá? Vean, una fuerza debida a el resorte, que es igual a la constante por el desplazamiento. ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, si estamos desplazando esto, esto va a tener un desplazamiento. Si cambiamos su posición, estamos desplazando, ¿sí? Al haber fuerza y desplazamiento, también hay trabajo asociado. Entonces ahí vamos a tener un trabajo debido al resorte, que lo podemos escribir. Vean, esto es básicamente el diagrama, este mismo que tenemos acá, lo tenemos en la posición de equilibrio. La parte A es, lo desplazamos 5 centímetros con coeficiente de fricción igual a 0 porque no hay fricción. Y la parte B es, lo desplazamos 5 centímetros con un coeficiente de fricción de 0.350. Entonces, la parte A, sin fricción. Hay fuerza, hay desplazamiento, quiere decir que hay trabajo. ¿Y a qué es igual el trabajo? De acuerdo al teorema del trabajo y la energía. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Entonces podemos calcular la rapidez en cualquier punto. El trabajo producido por el resorte está definido como un medio de la constante de resorte por la posición inicial al cuadrado menos un medio de la constante de resorte por la posición final elevada al cuadrado. La posición final es 0, vean, aquí la marcamos como 0, ¿debido a qué? ¿Cuánto vale la posición final? X igual a 0, porque piden es la rapidez cuando pasa por el equilibrio. En el equilibrio X igual a 0, el resorte no está deformado, no tiene desplazamiento, entonces todo esto, todo este término de la energía del trabajo en X igual a 0 sería 0. Y nos queda un medio de la constante por la posición inicial. Un medio de la constante vale 500 newtons sobre metros, que multiplica a 5 centímetros, que es lo mismo que 5 por 10 a la menos 2 metros, elevado al cuadrado. Y eso nos da un trabajo de resorte de 0.625 joules cuando no existe fricción. Ahora, ese trabajo es igual al cambio de la energía cinética debido a nuestro teorema del trabajo y la energía. Entonces, el trabajo
va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final elevada al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado. Ahora, el problema nos indica que el bloque es jalado 5 centímetros a la derecha y soltado desde el reposo. ¿Qué quiere decir que está soltado del reposo? Que está soltado desde una posición donde no tenía movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial era igual a 0. Entonces, si la velocidad inicial es igual a 0, ¿cuánto vale la energía cinética inicial? 0. ¿Por qué? Porque cualquier cosa multiplicada por 0 va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría el trabajo del resorte igual a 1/2 de la masa por la velocidad final elevada al cuadrado, que esta es la velocidad que nos interesa conocer, menos 0. Ahora simplemente despejamos, pasamos el 2 a multiplicar al otro lado, y el cuadrado lo pasamos como raíz. Entonces nos queda que la velocidad final, y la m la pasamos a dividir. Este 2 lo pasamos a multiplicar, se elimina de acá. La m la pasamos a dividir, la masa, y se elimina de acá. Y el cuadrado, para eliminarlo, lo pasamos como raíz. Es esta expresión que tenemos acá. Entonces, simplemente ahora sustituimos, nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo del resorte, 2 por 0.625 joules, dividido para la masa, que es 2 kilogramos. Y eso nos da, cuando resolvemos esa cuentita en la calculadora, nos da una velocidad, o una rapidez, mejor dicho, una rapidez final de 0.791 metros sobre segundo. Es decir, que cuando yo halo este bloque de masa 2 kilogramos en este resorte que tiene una constante de resorte de 500 newtons sobre metros, y lo libero desde el reposo, cuando él haya recorrido nuevamente estos 5 centímetros y pase justo por la posición de equilibrio, va a tener una velocidad de 0.791 metros sobre segundos. Ahora pasamos a la parte B, donde sí consideramos fuerza de fricción. Vean que aquí hay una superficie rugosa cuyo coeficiente de fricción es 0.350. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Lo único es que ahora vamos a considerar una fuerza extra, que es la fuerza de fricción. Decimos que el trabajo producido por el resorte va a ser igual al cambio en la energía cinética. Pero ahora, ¿qué tenemos? Que el cambio en la energía mecánica total del sistema, recuerden que la energía mecánica total es la suma de la energía cinética, la suma del cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial, ¿sí? Si es el cambio en la energía cinética, en la energía mecánica, igual al trabajo producido por todas las fuerzas que actúan en el sistema. En este caso, sí existen fuerzas resistivas, ¿sí? Como lo había puesto en el ejercicio anterior, pero ya no había fuerzas resistivas. Entonces, en este caso, sí hay fuerza resistiva. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de roce entre la superficie y el bloque, cuyo coeficiente de fricción entre los dos es 0.350. Entonces, ahora tenemos que tomar en cuenta esta fuerza. Entonces, el cambio en la energía mecánica es el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Pero la energía potencial en este caso es energía potencial elástica. No tenemos energía potencial gravitacional porque estamos en una superficie horizontal. Si nosotros decimos que acá es 0, entonces no hay energía potencial porque ya sería igual a 0. La energía potencial elástica en este caso coincide con nuestro trabajo producido por el resorte también, ¿sí? Que es la energía potencial debido al resorte. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos calcular cuánto vale la velocidad cuando x es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justo
cuando el bloque pasa por su posición de equilibrio. Cuando pasa por acá, ¿cuánto va a ser su velocidad? Entonces, por eso nos coincide con el trabajo producido por el resorte. Ahora, la velocidad inicial, 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Nos queda un medio de la velocidad inicial. Bueno, aquí todavía no le he colocado 0, pero es 0. Un medio de la masa por la velocidad inicial menos el trabajo de la fuerza de fricción, fuerza de fricción cinética por el desplazamiento más el trabajo producido por el resorte o la energía potencial elástica del resorte igual a un medio de la masa por la velocidad final, que es la que nos interesa. Este término de acá es 0, como ya lo había dicho. Entonces, simplemente resolvemos. Tenemos acá la fuerza elástica. Bueno, no la coloqué, déjenme colocársela en un... Listo, aquí tenemos al sustituir. Bueno, esto hay que cambiarlo de lugar, perdón.